Vamos a ir al Evangelio según Marcos. Saben que estamos en una batalla, en una lucha, y esa lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades, contra autoridades demoníacas, contra autoridades de la oscuridad, de las tinieblas. Y nosotros tenemos que comprender eso, queridos hermanos, porque si no vamos a estar dando golpes al aire. La mejor forma de ser triunfantes lo vamos a ver hoy. Siempre decimos, queridos hermanos, siempre decimos, el éxito no se mide por la cantidad de cosas que tengas, ni por la cantidad de logros que tengas. El éxito se mide por si estás o no estás en la voluntad de Dios. El título del mensaje es Antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante. Leemos Marcos capítulo 14, verso 27 al 32. Los que tengan otra versión quizás tengan que seguirme, no les coincidan algunas cosas, pero el concepto es el mismo. Dice, desde el verso 27, yo extraje 5 principios, puede haber más. Yo extraje 5 principios para tener en cuenta. Y quiero mostrárselos a través de estos versículos que tenemos. Verso 27. Les dice Jesús: todos os escandalizaréis porque está escrito. Digan conmigo, porque está escrito. Porque está escrito. Bien, tengan en cuenta eso. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entendamos siempre esto. Cuando alguien golpea la cabeza, todo el cuerpo cae, ¿cierto? Esto pasa en todas partes. Pasa en los matrimonios, pasa en las iglesias, pasa en las familias. Donde hay una cabeza, el enemigo siempre va a apuntar a la cabeza, porque es la forma de tirar todo el cuerpo. O de que todo el cuerpo se desbarate. Y que después al cuerpo le cueste más reordenarse o reorganizarse. Entonces, esto ya está escrito. Verso 28. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, escuchen esto, aunque todos se escandalicen, yo no. Vieron que decía, está escrito. Pero Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Le dice Jesús, de cierto te digo que hoy, en esta misma noche, recuerden que era el día 14 del mes Nisan, donde se celebraba la Pascua, el día 15 se comía la Pascua. El día 14 estaba sucediendo esto, el día 14 al anochecer. Dice, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él repetía con porfía, es decir, con insistencia. Aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y así también decían todos. Observen el caso. Antes de entrar al tema de la negación propiamente dicha, quiero mostrarles un detalle. Veremos un detalle. Ellos cantan un himno, si ustedes lo ven allí en el verso 26, después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos, que estaba muy cerquita de Jerusalén. Pues salen allí. Este himno estaba compuesto por el Salmo 116, 117, 118, o 115, 116, 117. No hay un acuerdo en eso, pero más o menos esos salmos componían este himno, o varios himnos. Luego salen hacia el monte de los olivos. Miren ustedes, es interesante resaltar que Jesús instituyó la cena. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos el tema de la cena? Instituyó la cena, una expresión de unidad, comunión y triunfo entre la predicción de una traición y la predicción de la negación. Instituyó la cena
Jesús instituyó la cena del Señor, la cena dominical, la cena establecida por Él, para hacer memoria de Él, que expresa unidad, expresa comunión, expresa triunfo, como lo decimos siempre en la cena dominical. Entre la predicción de la traición de Judas y la predicción de la negación de Pedro. Dos actos que atentan severamente contra la unidad y la comunión. La traición siempre atenta contra la unidad y la comunión. La negación siempre atenta contra la unidad y la comunión. En la sección de Marcos que nos toca hay principios prácticos a los que haremos bien en prestarle debida atención. Principio número 1. El principio número 1 que yo pude encontrar y anotar. No se puede quebrantar lo que está escrito. Lo que está escrito y no se puede quebrantar. Nos vamos a romper la cabeza queriendo quebrantar muchas veces lo que Dios dijo y dejó establecido y no se puede. Lo único que vamos a hacer es lastimarnos cada vez que queremos quebrantar lo que está escrito. Vean ustedes, Jesús en el verso 27 les dice: todos os escandalizaréis. Jesús lo dice, se los está prediciendo. Todos os escandalizaréis. Porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En Zacarías 13:7. Eso está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Eso. Marcos toma un párrafo de lo que Jesús dice, de lo cual está escrito en el profeta Zacarías, casi 500 años, 450 años antes de que Jesús dijera eso. Estaba escrito. Ahora, si algo está escrito, y Jesús dice que está escrito, y esto va a pasar, no se puede contra eso. Pero Pedro quiere poder contra eso. Vean ustedes, esta profecía está escrita y ustedes la pueden encontrar en el profeta Zacarías, en el capítulo 13, verso 7, al igual que otras. En Zacarías hay varias y ustedes van a ver. Los 4 evangelistas registran profecías escritas en el antiguo pacto para mostrar su cumplimiento y hacer notar que la escritura no puede ser quebrantada. Lo que está escrito tiene su cumplimiento y nosotros estamos sujetos a lo que está escrito. No se puede cambiar. Si prestamos atención a lo que está escrito y nos sometemos a lo escrito, triunfaremos, porque lo que Dios dice es verdad y no se puede quebrantar por mucho esfuerzo que hagamos. Entonces, si ustedes dicen, si nosotros decimos, por ejemplo, yo voy a hacer tal cosa, y alguien te advierte, no lo hagas porque vas a sufrir las consecuencias. Pero nosotros estamos empecinados en hacerlo igual, sabiendo que vamos a sufrir las consecuencias, porque creemos que nos vamos a salir con la suya. Pero está escrito. Y no nos vamos a salir con la nuestra. Nunca nos vamos a salir con la nuestra. Porque cuando Dios nos estableció algo escrito, es precisamente para que le prestemos atención, para que no nos golpeemos, para que nosotros triunfemos. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para nosotros? Es un pensamiento de bienestar, es un pensamiento de bien, no de mal. Entonces, cuando algo nos deja escrito, es para que nosotros estemos bien, caminemos bien, en orden, aunque el mundo alrededor se te vuelva en contra, pero tu vida está en orden. Si Jesús les dice que todos se escandalizarían, así va a suceder, y así sucedió. Todos tropezaron con el hecho de que el maestro estaba siendo entregado. Observaron ustedes que cuando él instituye la cena dominical, dice, ¿dónde está? Allí, cuando él instituye la cena dominical, dice: tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa dio gracias y le dijo, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. Jesús instituye la cena dominical porque sabía que todo eso iba a suceder. Entonces, si todo esto iba a suceder, y ya lo escucharon, que iba a suceder así, eso iba a suceder, y por más que dijeran que querían cambiar las cosas, no se podía. Vean ustedes, no les entraba, escuchen, no les entraba en la cabeza que su Mesías fuera a la cruz, no les entraba en la cabeza, eso no lo podían captar. Esto era una locura, y sigue siendo una locura hoy, ¿no?
Esto era una locura imposible de entender y aceptar. Por esta causa Jesús advirtió que todos tropezarían con este hecho. La palabra escandalizarse significa tropezar, poner tropiezo. Y la Biblia establece esto, porque lo dice Pablo, que la cruz, la predicación de la cruz es locura para el mundo. Es locura. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre y va a ir a la cruz a pagar el precio por nuestro pecado? Dios es Dios, no podría cambiar las cosas, no escucharon nunca eso. No podría ser así, cambiar todas las cosas. Sí, si quisiera sí, pero la Biblia dice, establece, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado, no hay cancelación de pecado. O sea, nuestro pecado fue cancelado. ¿Por qué? Porque la sangre fue derramada. Y tenía que ser sangre inocente la que se derramara. Y tenía que ser sangre de alguien que no tuviera pecado. Entonces Jesús derramó su sangre a favor nuestro. ¿Por qué estamos limpios de pecado? Porque alguien cargó con el pecado nuestro. Lo cargó, lo pagó, lo canceló y nosotros estamos sin deuda. Por esta causa Jesús advirtió que todos tropezarían con este hecho, porque estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Eso no lo dijo el profeta por sí mismo, eso lo dijo Dios. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dios mismo dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Y Jesús qué es? Es buen pastor. Entonces, hiriendo al pastor, las ovejas serían dispersadas. Y esto sucedería así porque estaba escrito. Estaba escrito. De la única forma que tendremos una vida de constante victoria, si con humildad y sencillez de corazón nos sujetamos a lo que está escrito. ¿Qué es lo que se necesita para sujetarse a lo que está escrito? Humildad y sencillez de corazón es lo que se necesita. Es recibir lo que está escrito para sujetarse a eso sin cuestionamiento. Lo que está escrito, no se puede, no se puede quebrantar. Dice la palabra, la escritura no será quebrantada. No puede ser quebrantada, dijo Jesús. No puede ser. Ni una tilde, ni un punto cambia en la palabra de Dios. No cambia. Porque Dios no cambia. Su palabra no cambia. ¿Por qué podemos confiar en su palabra? Porque no cambia. Si Pedro sencillamente hubiese aceptado las palabras de Jesús con humildad, no habría sufrido la vergüenza y la derrota que sufrió luego. Entonces, primer principio al que tenemos que prestarle atención, ¿cuál es? No se puede quebrantar lo que está escrito. Sí, la Biblia te dice, no te unas a yugo desigual. No te unas a yugo desigual porque vas a sufrir. Porque está escrito. ¿Qué comunión tiene qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Jesús con Belial o con la maldad? Ninguna. Entonces no te unas a yugo desigual porque está escrito, porque Dios te lo dice. Entonces, si Dios te dice no hagas eso, Él te da la solución, la salida. Bueno, como dice Pablo, cásese cada uno siempre y cuando sea en el Señor. Es decir, casate con alguien que profese la misma fe que vos. ¿Por qué? Porque la Escritura no puede ser quebrantada. Y como eso, muchos ejemplos. Principio número 2 que encuentro. Así como algo está escrito que presenta un problema, ¿por qué? Si ustedes observan, el principio número 1 dice no se puede quebrantar lo que está escrito. Se presentó un problema. ¿Cuál era? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ese era un problema. Hay algo escrito que presenta una solución. Así como hay algo escrito que presenta un problema, hay algo escrito que presenta una solución. La misma Biblia te da el problema, pero te da la solución. Siempre que ustedes quieran buscar una solución, búsquenla en la Biblia, porque allí está la solución para tu problema. Ellos tienen la solución. Entonces, fíjense ustedes, la profecía decía, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Jesús, ¿qué dice? Síganme allí en el verso 28. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Parece descolgado esto, en medio de eso, de toda esa, de esos desencuentros, de esos desdichos de Pedro. Parece como desubicado. ¿Qué querrá decir con esto? Pero después de haber resucitado iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué le está diciendo? Y le está diciendo, yo iré delante de vosotros porque volveré a juntarlos, volveré a unirlos, volverán a estar juntos. Esa es la solución que les está dando. Serán dispersados, sí, pero yo voy a resucitar. Serán dispersados cuando yo sea herido, cuando sea crucificado. Ustedes serán dispersados. Pero después de resucitado, ¿a dónde iré? Delante de vosotros, a Galilea. Miren ustedes. Visto de esta forma, esto no tiene mucho sentido, pero lo que Jesús está diciendo es, se escandalizarán, tropezarán, pero los juntaré de nuevo. Jesús permitiría, como lo permite muchas veces en nosotros, que los discípulos fueran zarandeados para que fueran exhibidos sus propios pecados. ¿Saben que muchas veces en el zarandeo que nosotros vivimos se exhibe, se muestra nuestro propio pecado? ¿Y para qué se muestra nuestro propio pecado? Para que lo solucionemos, para que lo confesemos, delante de Dios. ¿Ven? Pronto la jactancia arrogante y la altivez de Pedro quedaría expuesta para ser confesada y perdonada. Vean ustedes conmigo Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Lucas 22. Observen con cuidado la charla que está teniendo Jesús con Pedro y con los discípulos, pero Marcos no lo registra así, Lucas sí lo registra, a lo mismo, la misma conversación, pero Lucas registra qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando. Vean ustedes. Simón, Simón, le dice Jesús, ¿no? He aquí, Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. ¿Cuál es el reclamo que Jesús, que el diablo le hace a Jesús o delante del Padre? Es una acusación. Él tiene el derecho de reclamar la vida de las personas para exhibir el pecado de las personas, como lo hizo con Job. Él fue delante de Dios y reclamó. Dice, sacarle. Dice, ¿has visto a mi siervo Job, lo justo que es? Y el diablo que le dice, quita el cerco de protección que hay alrededor de él y veremos si no te niega. Entonces Dios le dijo, puedes tocar su vida, puedes tocar todo lo suyo, pero no tocarás su alma, o no tocarás su vida, no lo podrás matar. Entonces le levantó el cerco de protección de todos sus bienes, pero siguió protegiendo Dios la vida de Job. Porque él es el acusador, dice el libro de Apocalipsis. El diablo es el acusador de los hermanos. Es tu acusador, mi acusador. Cuando vos pecas, el dedo de Satanás te acusa delante del Padre. Pero gracias a Dios que esa acusación, como el fiscal, no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque ya fuimos limpios por aquel abogado que nos defendió. Entonces el fiscal nos acusa, pero hay un abogado que nos defiende. Y ese abogado es Jesús. Así que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Porque Él es el Paracletos, el abogado, el que ocupó nuestro lugar. Pues Satanás, por más que venga con acusaciones delante de Dios, no le sirven. Y esto es lo que Satanás estaba haciendo, reclamándole a Jesús para zarandearlos un poco y exhibir el pecado de los discípulos y exhibir la jactancia arrogante de Pedro. Vean ustedes. Dice, verso 32, pero yo rogué por ti, yo rogué por ti, que no desfallezca tu fe, que no te falte la fe. ¿Ves? Jesús rogó delante del Padre, intercedió por Pedro para que no le falte la fe. Satanás vendría a zarandearlo, pero a él no le iba a faltar la fe.
Y tú cuando hayas vuelto, es decir, cuando te hayas arrepentido, hayas confesado tu pecado, fortalece a tus hermanos. Pero él le dijo, y siguió insistiendo, arrogantemente siguió insistiendo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero él dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy sin que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Te digo, Pedro. No sigas insistiendo en tu jactancia, Pedro, porque vas a rodar por tierra. Bueno, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Satanás los reclamó para zarandearlos como a trigo. ¿Qué sucedía cuando se zarandeaba el trigo? Quedaba el trigo de un lado y el tamo, la parte seca del otro. Entonces, de esa forma se filtraba lo bueno de lo malo. Entonces, Satanás lo iba a zarandear como al trigo para que quedara expuesto lo feo. Pero eso feo quedaría expuesto precisamente para que se confesara. En muchas oportunidades en nuestra vida quedan expuestas nuestras debilidades, quedan expuestas nuestras flaquezas, quedan expuestos nuestros pecados. ¿Para qué? Porque Dios lo tiene que permitir, para que nosotros se lo confesemos. Se expone, queda expuesto. ¿Cuántas veces nos avergonzamos delante de Dios por lo que hemos hecho? ¿Por qué? Porque quedó expuesto. Entonces, cuando queda expuesto, ¿qué tenemos que hacer? Escondernos, como hizo Adán allí en el huerto del Edén, Adán y Eva, cuando se encontraron desnudos, que se escondieron de Dios. No tenemos que escondernos de Dios. Tenemos que ir y confesar, auricularmente confesarle nuestros pecados. Que eso es lo que lo llamó a hacer Pedro. Pero Pedro cometió un error, y ahora se los voy a mostrar. El principio número 3. Cuidado con la jactancia. Cuidado con la jactancia, queridos hermanos. Verso 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Eso es una de las muestras de jactanciosas más grandes que se pueden ver. Una persona, le están diciendo que va a caer, pero él insiste en que no. Está escrito, pero insiste en que él va a quebrantar. Es como que va a saltar la valla y va a salirse con la suya. Inmediatamente, vean ustedes, si ustedes observan todas las contestaciones de Pedro fueron irreflexivas. No reflexionó un segundo. Por impulso contestaba. Están en el monte de la transfiguración. Lo primero que dice, como no tenía otra cosa que decir, dice otra pavada. ¿Qué dice? Hacemos 3 enramadas y nos quedamos acá quietitos, estamos bárbaros. Pero Jesús no le pidió en ningún momento ni que hablara. En otro momento saca la espada y le corta la oreja al... Jesús jamás le dijo que sacara la espada. Dice: yo no podría orar al Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles si quisiera. No necesitas sacar la espada y cortarle la oreja a Malco. No necesitas, pero impulsivo. Entonces, inmediatamente, sin reflexionar, Pedro mostró su desacuerdo con Jesús y con la Escritura. Estaba en desacuerdo. Pedro estaba en desacuerdo con lo que Jesús decía y con la Escritura. No podía ser así. Él se consideraba mejor que los demás. Vean, aunque todos se escandalicen, yo no. Era mejor que todos. Él no iba a fallar. Prestemos atención a la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 16, verso 18. Remarquen esto, para que no tengan ustedes ni nosotros este problema de hablar antes de reflexionar. 16, 18. Dice: antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Antes de ser quebrantado, de ser avergonzado, de quedar frustrado, de quedar decepcionado, ¿qué vino? La soberbia. Primero se subió al caballo, luego fue derribado por tierra. ¿Ven? Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
Es como cuando a una persona se le dice, se le llama la atención por alguna cosa, se le dice, lo que estás haciendo está mal, se te planta y te dice, yo no estoy haciendo mal. ¿Cierto? Den vuelta un poquito la hoja a Proverbios 28, 26. Vean, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda en sabiduría será librado. Escuchen por favor esto: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda en sabiduría será librado. Y vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 10, versos 12 y 13. Página 1177. ¿Lo tienen todos? Prestenle atención a esto y remárquenlo si es posible, para que lo tengan bien claro. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. ¿Vieron? Les presentó un problema. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero luego les da la solución. Hubo un problema, ¿sí? Habría un problema, pero también nos da la solución. Siempre, en todas las tentaciones que nosotros tenemos, las tentaciones son humanas. El diablo me tentó. No, las tentaciones provienen de adentro tuyo. El diablo lo que hace es hablarte, es incentivarte, empujarte. Donde averiguó cuál es tu debilidad, te va a empujar por ahí. Pero la debilidad es tuya, no del diablo. Entonces ¿cuál es nuestro propio enemigo? ¿Cuál era el mayor enemigo de Pedro? Él mismo. Su orgullo, su jactancia era su peor enemigo. Jesús se lo advierte. Si Jesús se lo advierte, claro, ¿cuál era? Si Jesús te advierte algo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Lo que tenemos que hacer todos, con humildad, con sencillez, decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en esta área porque soy débil, ayúdame a no cometer ese error. Entonces ahí viene la asistencia del Señor y nos da la salida. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros a veces queremos que Dios nos hable y Dios no nos está hablando? O no lo estamos escuchando. Porque Dios ya nos habló. Ya nos habló y no lo escuchamos. Perdón, con todos estos cambios de temperatura, la garganta creo que de todo está así, ¿no? Por ejemplo, ¿escucharon alguna vez? Yo te amo más que todos, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y luego no hacen nada. Es como decía mi mamá, contar los pollos antes de que nazcan. No debe ser así, porque todo tiene que ser si Dios lo quiere, si Dios lo permite. ¿Qué picazón de garganta me dio? Verso 30. Le dice Jesús, de cierto te digo que hoy, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Ven? Vean ustedes, aunque Judas y Pedro pecaron contra el Señor, Pedro tenía la fe que Judas nunca tuvo. Judas nunca se volvió, nunca se arrepintió. Pedro sí se arrepintió.
se volvió. Pero fíjense ustedes lo que dice, ¿no? Recuerda que dijimos mientras estudiábamos este libro de Marcos, que Marcos sin duda recibió todas las palabras y todo el relato de Pedro, ¿sí? Del mismo Pedro. Vean ustedes con qué precisión el único evangelista que registra esto con tanta precisión antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, el único que lo registra es Marcos, porque sin duda lo escuchó de la boca del mismo Pedro, que Marcos iba escribiendo lo que Pedro le iba relatando años después, ¿no? Entonces, la precisión con que Marcos hace el recuento es porque Pedro mismo se lo dijo 2 veces. Al canto del gallo, es decir, entre la tercera vigilia y la cuarta. Vean ustedes lo que dice Marcos capítulo 13, verso 35, ahí nomás, para poder entender qué horario era el canto del gallo, qué hora era más o menos. Recuerden ustedes que los romanos habían dividido la noche en 4 vigilias, ¿sí? Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, de las 9 de la noche hasta las 12, de las 12 hasta las 3 y de las 3 hasta las 6 estaba dividida la noche en 4 vigilias, en 4 velas. Al canto del gallo, ven ustedes, cuéntenlo así, dice el verso 35, por tanto velad, pues no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la madrugada. ¿Ven? 4 vigilias. Así que calculen ustedes que el canto del gallo era más o menos alrededor de las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que a esa hora era cuando cantaba el gallo y esa hora marcaba la tercera vigilia. Jesús tiene que tratar con la debilidad de Pedro para poder usarlo más adelante. Permítanme decirles esto. A todos nos pasa esto y a todos nos va a procesar Dios. Para que Dios te pueda usar grandemente más adelante, te tiene que procesar antes. Entonces Dios tiene que procesar a cada uno de sus hijos. Y Jesús lo que tenía que hacer era procesar a Pedro para que luego le sirviera más adelante. Tenía que mostrarle cuál era su debilidad, para que ya no se confiara en sí mismo, para que ya no confiara más en sus palabras y en su corazón. ¿Recuerdan ustedes que Jesús le cambió el nombre a Pedro? El nombre de Pedro era Simón, que significa tacuara o significa junco, algo endeble, algo que va y viene. Así era Pedro. Pero Jesús le cambia el nombre por Kefas, piedra, en la cual nosotros tenemos el nombre Pedro, algo que donde cae se establece, algo firme. Entonces Jesús tenía que cambiar el carácter de Pedro. Pero ¿cuándo cambiaría el carácter de Pedro? Y cuando viniera el Espíritu Santo sobre su vida. Sino de otra forma no iba a poder cambiar nunca el carácter de Pedro. Porque el Espíritu Santo es el que fortalece. El Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer lo que Dios quiere que seamos. Entonces nosotros no podemos pedir grandes cosas hoy si Dios no nos procesa. A medida que Dios nos va procesando, nosotros podemos ir haciendo más grandes cosas. Cuando nosotros permitimos que Dios nos procese, entonces Dios nos va a llevar a cosas mayores. Porque si no cometeríamos muchísimos errores como a Pedro. Imagínense que a Pedro se lo pusiera como pastor de la iglesia de Jerusalén con el carácter que tenía. Hacía estragos. Pedro pasaría por la negación, sería quebrantado, luego se iría a pescar confiando de nuevo en sus propias capacidades y no pescaría nada, para luego tirar las redes solo porque Jesús lo dijo. Luego de ser procesado duramente, Pedro estaría listo para confiar plenamente en Jesús y en su palabra. Principio número 4. No insistir en traspasar lo que Jesús dice. ¿Para qué? Para no ser traspasado de muchos sufrimientos. Verso 31, observen conmigo. Pero él repetía con porfía, es decir, con insistencia. Aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y así también todos.
Mire, el orgullo le jugó una mala pasada. Insistió neciamente en algo que sin la asistencia del Espíritu Santo no podría mantener. En la misma situación nos encontramos cualquiera de nosotros. El orgullo nos lleva a tomar decisiones, a decir cosas que nunca tendríamos que haber dicho y hasta a desafiar lo que Dios dice en su palabra, pensando que somos tan poderosos que nos vamos a salir con la nuestra. Nunca hagan eso. Nunca desafíen a Dios. Nunca lo desafíen. Nunca desafíen su palabra. Porque nunca nos vamos a salir con la nuestra. ¿Qué dice Gálatas? No se engañen. Dios no está siendo burlado. Todo lo que el hombre coseche, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si vos sembrás zapallo, no vas a cosechar sandía. Vas a cosechar zapallo. Entonces lo que vos coseches, lo que vos siembres es lo que vas a cosechar. Principio número 5. Tiempo para reflexionar antes de hablar. Tiempo para reflexionar antes de hablar. Tómense un tiempito antes de hablar. Reflexiona. ¿Por qué? Pedro era impulsivo. Aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Toma pa' vos. ¿Por qué? Si la cruz era para Jesús solamente. Y 3 veces lo había predicho. 3 veces escuchó Pedro a Jesús predecir su muerte y ni aún así lo entendió. Nos es necesario reflexionar en nuestras decisiones porque no sabemos a quiénes vamos a afectar con ellas. Observen lo que dice la última parte. Y así decían todos. Vean ustedes cómo afectó la decisión o la jactancia de Pedro, la arrogancia, la altivez de Pedro, cómo afectó a todos los que estaban alrededor suyo. A todos los demás. ¿Por qué dicen? Y así decían todos. Escuchen, por favor. Las decisiones, nuestras decisiones, no solo afectan nuestras vidas, sino que afectan a los que están alrededor nuestro. Tenemos que tener cuidado con qué cosas decidimos, cómo decidimos. Porque a veces pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, pero también vamos a afectar a muchos alrededor nuestro. Una mala decisión nuestra va a afectar mi propia vida, pero va a afectar la vida de los que están alrededor mío. Por eso es que hay que tener cuidado. Fíjense cómo la arrogancia, la jactancia de Pedro, yo nunca te voy a negar. Todos decían lo mismo. A ninguno de nosotros te vamos a negar. El Señor colgó en la cruz y no quedó nadie. Desaparecieron todos. El único que quedó ahí cerquita fue Juan. Pedro terminó negando al Señor y quedó tan angustiado, avergonzado y frustrado que nunca recordó que Jesús les dijo que lo esperaran en Galilea. Verso 28. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, pero después de haber resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Si ustedes van y ven que Jesús, que cuando Pedro niega a Jesús, después se va a pescar. No recordó en ningún momento que Jesús le dijo, yo voy delante de ustedes, después de la resurrección, voy delante de ustedes a Galilea, los espero allá. Pero Pedro nunca recordó eso. Vean lo que hizo Pedro. Juan, capítulo 21, verso 3. Resucita Jesús, se aparece a ellos, pero Pedro tenía tal frustración encima, tal vergüenza encima, ¿qué dice? Verso 21.3, Juan 21.3, 1110. Dice, les dice Simón Pedro, me voy a pescar.
en 21.3. ¿Encontraron? Le dice Simón Pedro, me voy a pescar. ¿Qué le dijeron los demás? Nosotros también vamos contigo. Ya. En lugar de ir a donde Jesús les había dicho que lo esperaran, ellos dijeron, me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. No atraparon nada. Pedro se fue a pescar y arrastró en su frustración a los otros. Estaba tan frustrado, tan avergonzado, que se fue a pescar. Arrastró a los demás y en su frustración los arrastró a no pescar nada. A no pescar nada. ¿Por qué? Porque no hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Si hubiese ido a donde tenía que ir y esperaba, Jesús los estaba esperando allí. De hecho, después ustedes leen un poquito más adelante y Jesús se encuentra con ellos. Entonces vuelven a tirar la red y pescan tantos peces que se rompían las redes. Pero lo que hagamos en nuestras fuerzas no tiene sentido, no tiene fruto, no va a dar fruto nunca. Porque lo que tenemos que hacer es lo que nos manda a hacer el Espíritu Santo, nada más. Que eso sí tiene sentido, tiene fruto. Eso va a dar fruto. Tengan en cuenta este principio número 5. Reflexionen. Tómense un segundo para reflexionar. Es difícil, es muy difícil, porque muchas veces hablamos sin pensar. Pero cuando empezamos a practicar la cuestión de reflexionar antes de hablar, van a ver ustedes que hay muchas cosas que van a cambiar. Y dañaremos menos con nuestras palabras. Dañaremos mucho menos con nuestras palabras. Serás o seremos más fructíferos. Será más fructífero para nosotros no tratar de traspasar lo que está escrito. Vean ustedes, quiero terminar con esto, 1 Corintios 4:6. Esto lo dice Pablo, ¿no? Página 1172. Dice: pero estas cosas, hermanos, las he aplicado en figuras a mí y a Apolos, por causa de vosotros, para que en nosotros aprendáis, vean ustedes, para que en nosotros aprendáis lo de no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. La importancia que tiene no sobrepasar lo que está escrito. Lo que está escrito y así está establecido. ¿Y está establecido para qué? Yo pregunto algo en sentido común. Si vamos por una ruta y tenemos todas las flechas para allá, y de pronto nos encontramos con que uno viene en contra de las flechas, el sentido común te dice: le estás errando, hermano, te venía en contramano. ¿Para qué te están señalando las flechas para allá y vos venís para acá? Vas a causar un desastre. Eso pasa con una persona que sobrepasa lo escrito, causa un desastre. ¿Por qué? Precisamente porque Dios dejó algo establecido para que sigamos el sendero, ese rumbo, ese camino, no nos vamos a dañar. ¿Ven? La jactancia, la altivez y el orgullo nos hacen mucho daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Por eso una de las cosas más difíciles, pero lo recomendable es que con humildad de corazón, con sencillez de corazón, recibamos la palabra que Dios nos da. ¿Para qué? Para que todas las cosas que tengamos que ir cambiando, todas las cosas que tengan que ser transformadas en nuestras vidas, sean transformadas. ¿Qué vas a seguir toda la vida con los mismos pensamientos, con las mismas cosas, cuando Dios te está impulsando un cambio? ¿Por qué? Te vas a llevar muchos golpes. Te vas a llevar muchos golpes. Entonces, no sobrepase lo que está escrito. Lo que Dios te dice, eso hace. Hay cosas que las vas a hacer por ignorancia.
Hoy, por ejemplo, hablaba mediante Facebook con una hermana que, bueno, hice una publicación y esa publicación, como sucede siempre, golpea duro en la cabeza. Y la hermana me decía, ¿y ahora qué hago? Porque yo toda la vida enseñé esto y ahora ¿qué hago? Bueno, hacer lo que hice yo, arrepentirte, pedir perdón y producir un cambio. Porque el problema de escuchar la palabra de Dios constantemente, de escuchar muy buenos mensajes, pero que no produzcan un cambio, terminamos siendo religiosos. Para que la vida cristiana no se te convierta en una religión, cada vez que la palabra de Dios te dice tenés que producir un cambio allí, cada vez que la palabra de Dios te dice, te golpea en algún lugar y te dice tenés que producir un cambio allí, producí ese cambio, porque si no, sos un religioso o una religiosa, nada más. Entonces estamos como la Iglesia Católica, entramos, rezamos, salimos y somos la misma cosa igual, siempre. Iba a decir otra cosa, mejor no la digo. No debe ser así, el cristianismo no es así. La palabra de Dios es la que va transformando nuestras vidas siempre que nosotros la recibimos con sencillez de corazón, con humildad, y van a ver ustedes que realmente Dios nos va a llevar a cosas grandes, a cosas mayores. ¿Eh?